Está bien. A ver, creo que ya se está grabando. Eh, Estaba aquí hablando sin el micrófono. Ok. Buenas noches a todos. Espero se encuentren bien. Daremos inicio a nuestra clase. Eh, a ver, les comparto mi pantalla. Ya. Ok, entonces vamos a continuar con la resolución de los exámenes que estuvimos viendo. El, el día de ayer, en nuestra clase extra, estábamos viendo esto de este recorrido extraño sobre este árbol, bueno, sobre árboles. Y pues ya un poquito para culminar, como esto es un segundo parcial, eh, algo que también les pueden preguntar, ¿no? No es que el examen sea solo de árboles. Algo que también les pueden preguntar, a ver, aquí un poquito voy a aumentar el zoom, es implementar primero una estructura, ¿no? Una estructura bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, en este caso nos dice, imagina una lista donde no se admiten elementos repetidos. Es así que cuando se ingresa un dato que ya existe, entonces el dato no se inserta. Si no, si no se reemplaza el antiguo con el nuevo dato. A esta estructura se le conoce como set. Y al igual que otras estructuras de datos lineales, debe proveer de las operaciones más elementales que son insertar, eliminar, acceder y vacío. Diseña la estructura de datos set de tal manera que sea eficiente, implementa la funcionalidad para insertar, ¿no? Implementa la funcionalidad para eliminar. En este caso, en caso de que el elemento exista, además de eliminar, devuelve el dato eliminado. Y pues esto vale 25 puntos. Bueno, valía en el examen del año pasado. Y básicamente lo que nos cuenta es de que esto es como una lista, ¿no? Pero que no va a haber elementos repetidos, ¿no? Esto por si acaso dentro de la programación, acá nos cuenta, ¿no? Se denomina set, ¿no? Entonces, set es un conjunto de datos donde no existen repetidos prácticamente. Para este ejercicio lo que nos piden es implementar el método insertar y el método eliminar. No es tan complicado en el sentido de que en, se entiende la idea de lo que se quiere lograr, pero al momento de ejecutarlo, de implementarlo, quizás nos encontremos con algunas dificultades. ¿Por qué? A ver, lo que básicamente nos están contando acá es, nos están diciendo, añadir una nueva estructura de datos, en este caso es lineal, ¿no? ¿Dónde está? Datos lineales, ¿no? Es una estructura de datos lineal, por lo tanto tiene que venir acá, que se denomina set, ¿no? Entonces, este set me han dicho que se implementa como una lista, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir nosotros de que implemente la interface lista, ¿no? Puede ser, ¿no? Una opción. Para este caso del ejercicio simplemente me han pedido, o sea, no, si quieren lo pueden ir modificando después, pero nuevamente para el caso del examen hay que concentrarse específicamente en lo que nos ha pedido. Así que acá lo que me dicen es haz un insertar que reciba un dato, luego haz un eliminar que elimine un dato, ¿no? Y que además lo retorne, por lo tanto de momento va a ser null. Y bueno, ahorita me va a reñir porque no sabe que es t. T. ¿Ok? Esto es prácticamente lo que nos cuenta, ¿no? Nos dice, diseña la estructura de datos set, eso es crear la clase y hacer que funcione. ¿Para qué cosas tiene que funcionar? Para un método insertar, que reciba un dato, y para un eliminar, ¿no? Acá, para un eliminar, que elimine un cierto dato. Pero en este caso nos dice, ¿dónde está? Acá.
que sea eficiente. Ok, entonces ahora les pregunto, ¿cómo harían ustedes para, digamos, manejar de forma eficiente que en una estructura de datos lineal, muy similar a una lista, ¿no? Muy similar a una lista, para que no existan repetidos? No deberían existir repetidos. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo sabrían si un dato es igual a otro? ¿Cómo sabrían si yo ya he insertado otro dato antes? ¿Cómo compararían? A ver. ¿Y cómo implementamos nuestro set? Porque nos dice, tiene que ser similar a una lista. Pero si hablamos de listas, pues tenemos de todo tipo, ¿no? De todo color, ¿no? Entonces, acá podríamos decir que el set sea basado en nodos, ¿no? Private, nodo de simple enlace, que sea su inicio, como una lista. Entonces, si tengo esto como atributo, yo tendría que decir que en mi constructor, es decir, cuando la lista, cuando en este caso el set esté vacío, el inicio no existe, ¿no? No contiene nada de información. Por lo tanto, nuevamente para el tema de estructuras de datos, el método más fácil de implementar, boolean, vacía, sería simplemente decir si el inicio es nulo. ¿Ok? Ahora, pero esto de acá pues no era lo que me han pedido. Lo que me han pedido es el insertar y el eliminar. Por lo tanto, el eliminar, si yo me fijo, por ejemplo, acá en la lista de doble enlace, cómo elimino un dato, ¿dónde está? Acá elimino dada una posición, ¿no? Es lo que normalmente hacíamos. ¿Y qué era lo que yo tenía que hacer? Avanzar tantas posiciones como se me ha establecido, ¿no? Siempre y cuando esté dentro de la lista, por así decirlo. Y en el momento en el que yo encontrara el nodo fichado, por así decirlo, tenía que empezar a romper enlaces. En este caso, me están diciendo implícitamente que no voy a manejar posiciones. Me están diciendo, anda a buscar este dato. ¿Por qué? Porque yo sé que es el único que existe en el set, ¿no? En esta estructura. El punto de esta estructura es no tener repetidos, ¿no? Así que, pues, haciendo un poco la comparativa entre insertar y eliminar, el eliminar es como que más sencillo. ¿Por qué? Porque a mí me están pidiendo eliminar un supuesto dato que existe dentro de mi lista, ¿no? Puede que exista, puede que no. Si existe, entonces yo lo tengo que sacar. Si no existe, entonces no hago nada. Por lo tanto, yo digo acá que voy a tener una respuesta que de momento va a ser null, ¿no? Mi respuesta por defecto. ¿Y qué es lo que digo? Si el set no está vacío, es decir, por lo menos hay un elemento, entonces recién puedo empezar mi búsqueda para conocer si existe o no existe este dato. ¿Cómo tendría que hacer? Podemos hacer un ciclo recursivo o un ciclo con while, ¿no? En este caso, para no complicarnos, vamos a hacer un ciclo while. ¿Cómo? A ver, voy a abrir el Paint para un poco ilustrar esto. Paint. Básicamente, acá lo que necesitaríamos es un nodo de simple enlace T que sea el anterior y el actual. ¿Cómo es que va a funcionar esto? Mi búsqueda se va a reducir, incluso podemos hacerlo con un siguiente más, ¿no? Un poquito para que se entienda claramente. Voy a manejar estos tres datos. ¿Cómo van a funcionar? Anterior, de momento va a ser null. Bueno, acá es actual. Actual va a ser el único dato que conozco. Y el
siguiente va a ser el siguiente de actual. ¿Cómo es que van a funcionar estos tres datos? Van a funcionar como si fuera una ventana que se va recorriendo posición por posición. Les explico. Nuestra lista de simple enlace, ya todos la hemos aplicado, la hemos utilizado, sabemos que son como acá pequeños nodos, pequeños datos que están implementados y conectados entre sí, por decir acá el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces todos estos están conectados. Y acá el último, yo sé que apunta al null. Entonces, ¿qué sucedería si a mí me piden para esto, que fuera una lista de simple enlace, me piden eliminar el elemento que está en la posición 2, ¿no? Posición 2. Esto por si acaso es en posición para una lista de simple enlace, ¿no? Lo voy a anotar acá por si acaso. Entonces, ¿cómo es que funcionaba en la lista de simple enlace? Recordemos de que esto sería la posición 0, la posición 1, 2, 3. Ahí, 3. Entonces, ¿cuál es el que yo tendría que eliminar? Este, ¿no? Este de alguna manera se tiene que ir. ¿Y cómo es que yo puedo, digamos, eliminar este dato? Sería un poquito jugar con los enlaces, ¿no? Esto de acá y esto de acá se tendría que eliminar. ¿Para qué? Para decir que el 2 ahora tiene que conectarse con el 4. Entonces, al hacer eso, al decir que el 2 se conecte con el 4, estoy rompiendo la forma de acceder al 3. Entonces, por lo tanto, como yo lo único que conozco es el inicio, puedo decir, empiezo del 1, su siguiente es el 2, su siguiente, sigo la flechita, es el 4. Entonces nunca voy a poder llegar al 3, por lo tanto estaría prácticamente eliminado, ¿no? Entonces esa es una forma de eliminar en listas de simple enlace. Simplemente romper esto, ¿no? Pero ¿cómo es que yo voy a saber, en primer lugar, quién es el que tengo que eliminar? Tengo que avanzar tantas posiciones como se me ha dicho, ¿no? En una lista de simple enlace. Para hacer este efecto de eliminación, tengo que conocer quién estaba antes y tengo que conocer quién va después. Es por eso que vamos a necesitar tres datos. ¿Cuáles son esos tres? Voy a necesitar un anterior, que de momento va a ser null. Voy a necesitar un actual, que en un primer momento sería el primer dato, en este caso el 1, y un siguiente, que sería el 2, ¿no? Entonces, algo así funcionaría. Esta sería como que mi ventana con la cual voy a ir recorriendo. ¿Qué es lo que tendría que decir acá? Tendría que decir cuántas posiciones me quedan por avanzar. Entonces, acá me quedan todavía 2 posiciones por avanzar. Por lo tanto, no he llegado a mi objetivo, entonces yo tendría que recorrer mi ventana, ¿no? La recorro y esta vez todos los datos se modifican. ¿Qué va a suceder? Que ahora el anterior es el 1, el actual es el 2 y el siguiente es el 3. ¿Cuántas posiciones he avanzado? Una, por lo tanto, ¿cuántas me quedan por recorrer? Una. Entonces todavía no estoy donde se me ha pedido eliminar el dato. Sigo avanzando. Todo esto se actualiza. Y el anterior ahora sería el 2, el actual sería el 3 y el siguiente es el 4. ¿Cuántas posiciones me quedan por avanzar? 0, ¿no? Entonces así funcionaba la eliminación en la lista de simple enlace. Cuando yo llegaba a 0, directamente decía
anterior, set siguiente, siguiente, ¿no? Y esa era la forma en la que yo terminaba el proceso, el ciclo. ¿Cómo tendría que hacer en el set? En el set, al no tener una posición, voy a manejar igual la misma idea de tener como que tres datos, una ventana que se vaya recorriendo, y en el momento en el que yo encuentre el dato que se me ha pedido buscar, hago esto, ¿no? Realizo esta instrucción. Ni bien encuentre el dato, hago esta instrucción y con eso estaría, digamos, eliminando el valor que se me ha pedido buscar. Esto de acá sería el primer estado. Entonces, el primer estado, el primer nodo sería 1, ini, ¿no? El anterior a ese, como sabemos que no hay nadie, null. Y el siguiente, pues sería el siguiente nomás, ¿no? ¿Qué hago acá? Yo hago un ciclo y digo, mientras, ¿no? Mientras en mi nodo actual, su dato, sea distinto del dato que me han pedido buscar, ¿no? Sea distinto, yo voy a seguir buscando, ¿no? Esto significaría que todavía no lo he encontrado. Entonces, ¿cómo es que voy a seguir buscando? Tendría que recorrer mi ventana, ¿no? Si yo estaba acá y todavía me quedaban posiciones por avanzar, avanzaba. Yo estaba acá, si todavía me quedaban posiciones por avanzar, avanzaba. Entonces mi ventana se iba recorriendo poco a poco. Acá yo lo que tendría que hacer es ese efecto de recorrer la ventana. Entonces digo, anterior, ahora va a ser actual, ¿no? Se ha movido una posición. Actual va a ser siguiente, se ha movido una posición. Y siguiente va a ser el siguiente del siguiente. ¿Ok? Entonces, este sería el efecto de avanzar, ¿no? Sería el efecto de avanzar. ¿Y qué tendría que decir? Tendría que decir que una vez que termine esto, ¿no? Acá este ciclo se va a ejecutar tantas veces sea necesario, siempre y cuando no haya encontrado el dato. ¿Cuándo se va a detener? Cuando lo haya encontrado. Entonces acá lo que yo tendría que decir es, bueno, como ya he salido del ciclo, ¿no? Ya he salido del ciclo, significa que ya lo he encontrado. Por lo tanto, digo que mi respuesta es actual.getDato, ¿no? Y hago el efecto de eliminar. ¿Cómo? Anterior, tu siguiente va a ser siguiente. Y vacía. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso, si a mí me pidieran eliminar, a ver acá, si a mí en un set, ¿no? En un set, que es un conjunto de datos únicos, o sea, no hay repetidos, me piden eliminar el elemento, ¿no? Esto ya trabaja en términos de elemento. Entonces yo tendría que hacer lo mismo, ¿no? Obviamente no hay posiciones, ¿no? No hay posiciones. ¿Y cómo voy a saber yo cuándo detenerme? Cuando, en este caso, se cumpla mi condición. ¿Cuál era mi condición? Que actual getDato sea igual al dato que me han pedido buscar, ¿no? Esa es mi pregunta. En este caso, pues, bueno, para la primera situación sería un no. Para la segunda situación sería igual un no. Para el tercero, recién lo encontramos, entonces esto es un sí. Por lo tanto, yo lo elimino. ¿Ok? Entonces, esto sería lo que nosotros estamos tratando de plasmar. Tengo una ventana de tres datos, ¿no? Tres datos, los cuales se van a ir recorriendo. Entonces, acá anterior, por ejemplo, era null, pero en el siguiente, anterior va a ser 1.
¿Quién tenía antes el valor de 1? El actual. Entonces, así se va recorriendo sucesivamente. ¿Y cuándo yo voy a saber el momento de parar? Con esta pregunta, ¿no? Cuando yo encuentre el dato, entonces directamente lo elimino. Eso es lo que nosotros estaríamos haciendo acá. Ahora, esto sería, ¿no? Como al principio les mencionaba, hay posibilidad de que el dato exista, entonces lo tengo que eliminar, y hay la posibilidad de que el dato no exista, entonces ahí pues no hago nada. ¿Qué es lo que sucede? Acá mi ciclo va a avanzar tantas posiciones como sea necesario para, para buscar el dato. ¿Qué pasa si nunca lo encuentra? ¿Qué pasa si nunca lo encuentra? Entonces, por decir, para una lista un poquito más chiquita, 1, 2, 3. Entonces, para esta lista, por ejemplo, me piden, digo, para este set, eliminar el elemento 4. Entonces, esto ya está en términos de elemento. Esto es un set. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Nuevamente, voy a tratar de aplicar la misma idea. Entonces digo, voy a tener un anterior, que es nulo. Voy a tener un actual, que es el primer dato. Y voy a tener un siguiente, que es el 2. Entonces, aplico la misma idea siempre y cuando no se haya cumplido la condición, ¿no? Que es que actual getDato sea igual al dato. En este caso, no. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Recorrer mi ventana. Entonces, aparezco acá. Todos mis datos se actualizan. Todos mis datos se actualizan. Se actualizan. Acá abajo un poquito para ahorrar tiempo. Ya. Entonces, como acá no se ha podido conseguir el dato, se va a tratar de avanzar. Entonces, en el siguiente, ¿no? En la siguiente revisión, anterior es 1, el actual que estoy revisando es 2 y el siguiente dato es 3. Entonces pregunto, ¿el dato de actual, que es 2, es igual a 4? Me responde que no. Entonces, no me sirve. Por lo tanto, avanzo una posición más. En la siguiente, anterior va a ser 2, actual va a ser 3 y siguiente, no, el siguiente es null. Como 3 es el último dato, su siguiente sería null. Null. Entonces acá nuevamente pregunto, ¿3 es igual a 4? No. Entonces he fallado. Trato de avanzar una vez más. ¿Y aquí qué hago? Bueno, acá se actualizan todos mis datos. Se actualizan, se actualizan. Anterior sería 3. Si actual sería null. Null. Y siguiente tendría que ser el siguiente de este, ¿no? De null. Entonces, si yo trato de pedirle algo a un elemento null, ya deben saber ustedes qué cosa responde, ¿no? Un null pointer. Entonces, aquí directamente se muere, ¿pero por qué? Porque estoy tratando de ejecutar algo a un objeto nulo, entonces null pointer. Así que yo tendría que ser un poquito más cuidadoso acá en mi ciclo. ¿Dónde está? ¿Por qué? Este ciclo va a funcionar si es que el dato existe. ¿Qué pasa si no existe? Entonces, si no existe, yo tendría que de alguna forma evitar el null pointer. ¿Y cómo lo hago? Aquí digo, ¿no? Aquí digo que la única
forma en la que voy a seguir este ciclo, voy a seguir avanzando, es siempre y cuando actual no sea el último. O bueno, esto lo podemos controlar acá adentro, ¿no? Entonces, la única forma en la que voy a seguir avanzando aquí es si siguiente, bueno, en este caso tendríamos que controlar siguiente. Y listo. Entonces, aquí yo le estaría pidiendo que avance una más si es que no es null, ¿no? Estoy evitando ese error del null pointer. ¿Qué va a pasar? Si es que siguiente se ha quedado en null, ¿no? Si es que siguiente se ha quedado en null, yo no tendría que hacer la eliminación de algo. ¿Cómo controlo eso? Le digo que solo voy a eliminar si es que en actual su dato sí ha coincidido con el dato que me han pedido, ¿no? Me hago una aseguración más, ¿no? Un control más acá, por si acaso, ¿no? Para evitar esto ¿dónde está? Del null pointer. Entonces, a ver, bueno, no tengo el insertar para probarlo, pero básicamente sería esto, ¿no? Hacer un ciclo, tener como que una pequeña ventana, recordando quién iba antes, quién estoy revisando y quién va después. Una vez que encuentre el dato, ¿no? Este ciclo solo termina cuando encuentro el dato o cuando actual es null. No, aquí tendría que ser. Si actual es distinto de null. Y entonces este de acá, por si acaso, este ciclo va a continuar siempre y cuando haya más datos por revisar o que no hayan coincidido, ¿no? Entonces, si ha coincidido, se detiene. Si he revisado todos los datos, se detiene, ¿no? Entonces, así es como va a funcionar. ¿Qué tendríamos que hacer en el insertar? En el insertar, bueno, sería algo similar con esto, ¿dónde está? Esto, ¿no? Controlar. Controlo si es que en la lista, bueno, en este caso en el set, que parece una lista, ya existe uno de los datos que tenga el mismo valor. Si es así, entonces me detengo y no hago nada. Si no, entonces sigo avanzando hasta el final. Recordemos que en una lista de simple enlace, doble enlace, por defecto siempre se va a insertar al final. En el set tendría que funcionar de la misma manera, ¿no? Se inserta al final siempre y cuando no sea un repetido. Por lo tanto, acá yo voy a generar un nodo de simple enlace tipo T, que sea un nuevo, new, nodo de simple enlace con el dato. ¿Y qué es lo que hago? Acá estaría generando un nodo en el caso de que tenga que insertarlo. Esto por si acaso no es seguro, ¿no? Como ya les he dicho, si el dato existe, no hacemos nada. ¿Qué tendría que hacer? Hago un ciclo, nodo de simple enlace actual, que empiece en inicio. ¿Qué tendría que hacer este ciclo? Este ciclo básicamente tendría que avanzar sobre todos los nodos y si en algún momento se encuentra con, con un nodo que tenga el mismo dato, entonces se detiene y no se inserta. Si no se ha encontrado, entonces automáticamente el ciclo va a avanzar hasta el final y tendría que añadir el nuevo dato. Para ello me voy a crear acá un boolean, ¿no? Un boolean que sea, no sé, duplicado, false, es decir, no ha sido insertado con anterioridad. Y hago un ciclo y digo, mientras no se haya duplicado el dato, no se ha duplicado el dato y actual get siguiente sea distinto de null. Ya.
Ok, entonces acá, ¿qué es lo que estaría diciendo? Si es que he encontrado el dato en mi set, significa que no tengo que añadirlo, ¿no? Entonces, termino. Si es que llego al final sin haber encontrado el dato, entonces termino. Si ninguna de esas condiciones se ha cumplido, lo que tengo que hacer es seguir avanzando. Pero antes de avanzar tengo que preguntar, ¿no? Si actual getDato es igual al dato que me están pidiendo insertar, entonces es un duplicado. Y no hago nada más. Si no, entonces avanzo. Y listo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando termina acá el ciclo, tenemos dos condiciones, ¿no? Que el dato sea duplicado o que haya llegado al final. Entonces, ¿qué es lo que digo? Si he llegado al final, y no ha sido duplicado, y por si acaso, ¿no? Porque esta condición no va a controlar el último nodo, y el dato que tiene este nodo es distinto del dato que me han pedido insertar, entonces se han cumplido todas las condiciones para que este forme parte de mi set, ¿no? Como nuevo dato. Entonces le digo, actual, tu siguiente va a ser el nuevo. Caso contrario, pues no hago nada. Y no se ha duplicado. Esto me estoy olvidando. Y creo que con eso ya daría. A ver, compilamos. Ya. A ver, voy a hacer un pequeño toString acá para que nos muestre. Public string toString. Entonces, nodo de simple enlace actual. String res. Esto, claro, esto vamos a hacer por si acaso un test para revisarlo, a ver cómo nos ha salido. Entonces, mientras actual sea distinto de null, a mi respuesta le voy a añadir actual getDato punto toString más una tabulación y ya. Y avanzo. Ok. A ver, entonces hacemos nuestro test, a ver qué nos sale. Y a ver, acá. Yo le hago un arroba test, public void test1. Me voy a crear acá un set de integer s new set. Y a este le voy a insertar el 1. Le voy a insertar el 2. Le voy a insertar el 3. Y si trato de insertar el 2, no debería insertarse. Este no se inserta. Aquí voy a hacer un system out. S. Para ver qué cosa nos sale. ¿Ok? A ver, revisamos. Testall. Me ha salido un error. Null pointer en el insertar. Actual get siguiente. Y actual sea distinto de null. Ya. Me estoy olvidando acá. El caso especial es que si está vacío, ¿no? Esto es si no está vacío. Si no está vacía,
Entonces recién hacemos todas estas comparaciones. Si está vacío, ¿no? Si está vacío, entonces ini es el nuevo. Ok, un pequeño fallo ahí. A ver, entonces ahora sí debería dar. Ahí está. Entonces acá me dice que para mi set, no el set que he construido, ¿dónde está mi test? Aquí. Como ven, he tratado de insertar he insertado el 1, sí, se ha insertado. He insertado el 2, sí, he insertado. He insertado el 3, sí, he insertado. Acá está. Y si trato de insertar el 2 nuevamente, me tendría que decir que no. ¿Por qué? Porque el 2 ya existe. ¿Qué pasa si trato de insertar el 3, por ejemplo, ¿no? A ver qué pasa. Entonces, esto lo limpio. ¿Dónde está? Ejecuto. No hay ningún error. Y como ven, me sigue saliendo la misma, la misma secuencia, ¿no? Entonces, si yo trato de insertar elementos repetidos, no los está insertando. ¿Por qué? Porque la condición de la estructura es que no existan los repetidos. Ahora, acá donde está, no, esto es lista de doble enlace, acá. Esto de hacer un igual con términos de objetos no está del todo correcto. Lo más sensato sería usar un equals, ¿ya? Esto como recomendación. Entonces yo lo voy a cambiar. ¿Dónde está? ¿Dónde más tengo equals? Digo, igual. Acá. No, esto sí acá. Sea distinto. Listo. Después acá. Sea distinto. Y acá. Ok. Entonces, a ver, otra vez. Test all. No tengo ningún error. Y me sigue saliendo la misma. Bien. Entonces, con términos de objetos, las comparaciones de igualdad tendrían que ser a través del equals, ¿ya? Eso por si acaso. Ahora vamos a probar el segundo método que nos han pedido, @test, public void test2. Me voy a crear el mismo. Y acá le voy a decir s.eliminar el 2, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ejecutamos test2. No ha habido ningún problema. Terminal. Ahí no le he dicho que imprima de nuevo. Ya. A ver. Esto lo limpio. Y nos venimos acá. Ejecutamos el test2. Y ya está. Entonces, como ven, esta primera impresión sería esta de acá, donde he insertado el 1, he insertado el 2, he insertado el 3. He tratado de insertar el 2, pero como era repetido no se insertó. He tratado de insertar el 3, pero como era repetido no se insertó. Lo muestro, entonces me sale 1, 2, 3. Luego trato de eliminar el 2, sí se puede porque sí existe, y me debería devolver solo un set con 2 elementos. ¿Qué sucede ahora si yo trato de eliminar un elemento que no existe? Por ejemplo, el 5. No debería haber ningún cambio en mi estructura. Entonces acá, set antes de la eliminación, set después de la eliminación del 5. Ok, entonces vamos a chequear cómo nos ha ido. Test 3, me sale un error. A ver, show source.
Esto es en el eliminar en la 41. A ver. En la 41 es actual getdato. Ya. Esto lo voy a poner acá adentro. Ok. Test 3. Me sigue saliendo error. Ya. Ya. Ahora sí ya no me sale error. Ok. Entonces, como ven, bueno, acá ha salido medio feo, pero ya. Entonces, como ven acá, dice el set antes de la eliminación, que era el 1, 2, 3. El set después de la eliminación del elemento 5, que sabemos que no existe. Entonces, 1, 2, 3, normal. Ahora, ¿qué cosas han sido lo que he modificado? Este ciclo básicamente es revisar todos los nodos hasta antes de llegar al último. ¿Qué sucede? El último no lo revisa. Entonces, esta condición de acá abajo es para revisar ese último, ¿no? Por si acaso. ¿Ok? Entonces, por eso la condición es prácticamente similar, ¿no? En este caso, solo estaríamos preguntando si es que el último nodo ha coincidido, ¿no? Si es que ha coincidido, entonces tengo que eliminar el último nodo, casualmente. ¿Ok? Solo es tema de control. Bien, entonces ya tendríamos nuestro set. Podemos ya insertar elementos que lo van a hacer sin repetidos. Ya tenemos un eliminar para eliminar un dato. Y con eso habríamos ganado 25 puntos, ¿no? Súper interesante. Ahora, no sé si quieren continuar con árboles o si quieren continuar con otros de estructuras. Por ejemplo, este creo que es con listas o con colas. Este también es la creación de otra estructura. Así que no sé si tienen ahorita otra duda al respecto. ¿Se ha entendido la función del set? ¿Cómo poder implementarlos? Sí. Ya. Ok. Eh, Dado un árbol binario de búsqueda, se desea obtener los sobrinos, ¿no? Una lista y la ascendencia. Uh, este puede ser bonito. Este de acá, estos ya lo resolvimos. Este, a ver qué dice. A ver, lo vamos a leer para ver cuál de ellos se resuelve un poquito más rápido. Dice este, la principal amenaza en la empresa de Horton y por lo tanto a la supervivencia de Jubil, ¿no? ¿Y a quién? Es Kangaroo, quien hace hincapié en las leyes y su aplicación. Ella tiene una disposición muy agria y una mente cerrada, pues insiste en que si no puedes ver algo, entonces no existe. La filosofía cerrada de Kangaroo tiene consecuencias graves para Horton y toda Jubil. Nosotros entraremos en acción y demostraremos a Kangaroo que no es cierta su afirmación. Tomaremos, por ejemplo, el procesamiento de un texto en relación a determinar si es o no relevante de forma automática. Para hacerlo, nos apoyaremos en datos estadísticos basados en el siguiente principio. Analizaremos la frecuencia de las palabras significativas del texto, las que no son palabras negativas. Si el promedio de frecuencia es mayor o igual a 1, entonces el texto sí es significativo. Caso contrario, determinamos que el texto no es significativo. El promedio de las frecuencias es igual a la sumatoria de frecuencias dividido entre el número de palabras. Las palabras negativas son, bueno, ahí nos muestran las palabras negativas. Si el texto fuese la principal amenaza en la empresa de Horton
y por lo tanto la supervivencia de Jubil es Kangaroo, quien hace hincapié en las leyes y su aplicación. Ella tiene una disposición muy agria y una mente cerrada, pues insiste en que si no puedes ver algo, entonces no existe. Tenemos la siguiente lista de palabras significativas con sus frecuencias. Ok, entonces para este texto, ¿dónde está? Para este texto, las palabras significativas son estas, ¿no? Una lista. ¿Qué tenemos que hacer? Pues prácticamente, si el elemento existe, ¿no? Si es la palabra existe, es significativa, y además viene acá con un dato extra, ¿no? Que es la frecuencia. Entonces, digamos, la palabra principal en todo el texto solo aparece una vez. La palabra Horton aparece dos veces, ¿no? Acá una y la otra, no sé dónde está. Eh, Imagino que es con esta, ¿no? Bueno, igual nos dice que vienen dos, así que ¿qué es lo que nosotros tenemos que calcular? Sería hacer un procesamiento, ¿no? De la lista con el promedio de frecuencias, es decir, sumar todas estas, ¿no? Todos estos valores que hemos encontrado, que serían 20, y dividirlo entre la cantidad de palabras, ¿no? Que en este caso son 19. Esto nos da un promedio de, bueno, un valor de 1.052, que dadas nuestras condiciones, ¿no? Que sea mayor o igual a 1, significaría para nosotros que la frase, ¿no? Que todo este mensaje es significativo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es diseñar el diagrama de clases apropiado, identificando las estructuras de datos adecuadas para solucionar el problema. Implementa los métodos necesarios para procesar el texto y determinar si es o no significativo. ¿Ok? Entonces, este parece un poquito más interesante por el tema de que tenemos que hacer un procesamiento de texto y que nos piden usar alguna estructura, ¿no? Es como que un poquito más libre. Imagino que en este caso el texto es este. ¿Por qué? Porque aquí aparecen dos veces Horton. Porque acá no aparece dos veces. Ok, ya bueno, igual eso lo vemos después. Entonces nos venimos acá a nuestra parte de ejercicios. Y este ejercicio pues lo vamos a llamar Horton. ¿Qué tiene que responder esta clase? Tiene que responder a una pregunta que es si un texto es significativo, ¿no? ¿O no? Entonces, como mi intención es saber si este texto es significativo, ¿no? Es significativo o no, la respuesta que estaría esperando es un boolean. Así que digo boolean res return res. ¿Ok? Luego me dice el enunciado, ¿dónde está? Luego me dice el enunciado que, bueno, tengo que diseñar el diagrama de clases apropiado, identificando estructuras de datos adecuadas para solucionar el problema. ¿Ok? Para este caso, lo más adecuado, podríamos usar una lista o una cola, ¿no? Entonces, ¿por qué? Si yo tengo, por ejemplo, el texto, eh, por ejemplo, ¿no? O sea, me voy a inventar cualquier cosa que sea, no sé, palabra, hola, hola, palabra y uno, por decir, ¿no? Algo sin sentido. Lo que yo estaría esperando es de que me retorne de alguna forma, en algún proceso, una estructura que me contenga la información de que palabra se ha repetido dos veces, de que hola se ha repetido dos veces,
y de que 1, irónicamente, se ha repetido una vez, ¿no? Eso es lo que yo estaría esperando. Ahora, ¿por qué el hecho de que tenga que usar esta estructura no significa de que sea siempre una lista? Me explico. Si es una lista, mi intención es guardar toda esta información, es correcto, la estoy guardando. Pero el hecho de ser una lista implica que yo puedo acceder a cualquier posición, puedo eliminar cualquier posición y todo lo demás. Para mi proceso, ¿dónde está? Para mi proceso, ¿qué es importante? Contar la frecuencia, ¿no? Ir acumulándola y contar cuántas palabras tengo. Entonces, si yo quiero saber la cantidad de palabras, esto se puede responder con decir, en este caso a la estructura, su longitud. Longitud, ¿no? Si fuera una lista. Entonces, la cantidad de palabras, sencillo. ¿Qué sucede? Para la frecuencia acumulada, yo voy a tener que acceder a cada una de las posiciones e ir sumando, ¿no? En este caso sumaría 2, más 1. Esto se resolvería con algún ciclo, ¿no? Un ciclo iterativo. Usando una lista. ¿Qué pasa si yo, esta sería la opción de lista, ¿no? Lista. ¿Qué pasa si yo escojo una cola, por decir? Cola. Entonces, si yo escojo una cola, la cantidad de palabras, sería hacer un ciclo iterativo decolando cada elemento, cada dato, ¿no? Porque recordemos que la cola solo puede insertar y obtener, insertar y obtener. No hay un acceder a una determinada posición, no hay un eliminar de una determinada posición, ¿no? Es bien restringido. Si yo quiero obtener la frecuencia acumulada, también tendría que hacer un ciclo iterativo. En este caso, digamos, obteniendo todas las frecuencias de los datos. Como vemos acá, estaría haciendo un ciclo para cada uno. Pero ¿no puedo hacer las dos operaciones en el mismo ciclo? En realidad sí. Sí puedo abstraer la misma información en el mismo ciclo. Y además, como yo sé que el decolar siempre me va a obtener el primer elemento, es decir, lo hace súper rápido, voy a asegurarme de que mi operación sea lo más veloz posible. ¿Qué pasa con la lista? Si yo trato de hacer un for, ¿no? Si yo trato de hacer un for, ahí que me lo estoy subiendo esto, acá. Si yo trato de hacer un for, tendría que empezar por el único elemento que conozco, que es el 1. ¿Qué pasa si justo me han pedido acceder hasta esta posición? Entonces, empiezo por acá y digo, no es la posición que me han pedido. Allá, entonces avanzo. No es la posición que me han pedido. Allá, entonces avanzo. No es la posición que me han pedido. Entonces avanzo. A esta sí. Ah, ok, entonces retorno el dato. Se hace una operación tediosa. ¿Por qué? Porque si a la larga nosotros tenemos, no sé, 100, 200, 1000 datos, va a tener que recorrer, en el peor de los casos, hasta el final, ¿no? 1000 datos. En cambio, la cola va a tener que recorrer uno. ¿Por qué? Porque es el primero. Siempre va a ser el primero. Entonces, la cola lo hace mucho más rápido. Bien, esa sería mi explicación de por qué usar una cola. ¿Ya? Entonces, para ese caso, voy a tener una cola C
Pero a esta mi cola le tengo que dar un tipo, ¿no? Esto es mi cola, ¿sí? Pero yo tengo que saber de qué tipo es. En este caso, ¿qué estoy guardando? Un texto, ¿no? Una cadena y la cantidad de veces que se ha repetido, es decir, un string y un int. Por lo tanto, ¿dónde estamos? Por lo tanto, acá quizás me convendría tener una clase extra, ¿no? En este caso podemos llamarla dupla también, ¿no? Creo que ayer creé una clase similar, así que en este caso vamos a crear igual otra que sea de dupla. ¿Y qué va a hacer esta clase dupla? En el ejercicio me piden almacenar la palabra y su frecuencia. Entonces dupla va a tener un private string palabra y un private int frecuencia. Entonces su constructor va a recibir la palabra y va a recibir la frecuencia. Entonces this palabra va a ser palabra, this frecuencia va a ser frecuencia. ¿Ok? Voy a hacer los métodos de acceso, public get, public string, get palabra, return file, public int, get frecuencia, return frecuencia. Listo. Entonces nuestra clase dupla está diseñada para almacenar dos datos, ¿no? La palabra y la frecuencia. Así que acá yo digo, voy a tener una cola de duplas que van a almacenar todas las palabras de este texto más sus frecuencias. ¿Eso qué quiere decir? Que yo necesito hacer un separador de palabras. Como vemos acá, aquí aparece principal, principal, pero la primera palabra era la. Eso es porque aquí me tienen que enviar también las palabras negativas. Entonces, yo puedo decir que aparte del texto voy a recibir un string, un arreglo de strings puede ser, que sean las negativas. ¿Ok? Entonces, ahora tengo un texto y una lista de palabras negativas. ¿Qué más sucede? Yo tendría que analizar letra por letra hasta qué. Hasta que me encuentre, por ejemplo, un espacio, ¿no? Puede ser un espacio. Entonces, la primera palabra sería la, pero la está dentro de las palabras negativas, entonces no lo tomo en cuenta. Así que sigo avanzando. Principal. Principal no se encuentra dentro de las listas de la lista de palabras negativas, así que cuenta. Lo añado. Amenaza, lo mismo, y así sucesivamente. ¿Dónde se va a poner interesante? Acá. Por ejemplo, que yo encuentro la Q, la U y la E. Lo siguiente que voy a encontrar es una comilla. Entonces la comilla no es el espacio, por así decirlo, ¿no? Entonces no podría considerarlo palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo estaría detectando una palabra siempre y cuando el siguiente carácter sea distinto de una letra. Entonces acá yo voy a hacer mi análisis. ¿Análisis de qué? Del texto, de las negativas. ¿O lo puedo hacer acá? Creo que sí. ¿No? No. New cola. Entonces lo voy a hacer acá con un for porque ya no tenemos la necesidad de hacer todo recursivo. Así que un for int i igual a 0 mientras i sea menor a texto.length. ¿Ok? Entonces voy a revisar cada letra de mi cadena de texto.
avanzando de uno en uno, y voy a tener acá un string actual, que sea una cadena vacía. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que decir, no voy a crear acá un char. No, bueno, lo voy a poner en el for, no importa. Un char C, char car, el carácter que estoy revisando en este caso, y le digo, este carácter va a ser el carácter que vive en la posición I del texto. ¿Y qué es lo que digo? Si este carácter es letra, ¿no? Entonces, si el carácter es letra, entonces yo lo añado a mi palabra actual. Si no, significa que he encontrado una nueva palabra. Por lo tanto, yo tendría que ver si puedo insertar, ¿no? Ay, no, en este caso, no me había puesto a pensar de que tenemos que revisarlo, ¿no? Entonces, creo que sí nos conviene manejar una lista. Es que vamos a tener que revisarlo. ¿Ok? Bueno, igual, se arregla. Entonces, puedo insertar la palabra actual. Y este va a ser otro procesamiento que vamos a revisar. Entonces, primero, es letra. ¿Cómo tendría que ser esto? Pues el public boolean es letra que recibe un carácter C. Y mi respuesta va a ser decir si C es mayor o igual a la A y menor o igual a la Z. Esto sería en el caso de que fuera minúscula o de que fuera mayúscula. Es decir, mayor o igual a la A mayúscula y menor o igual a la Z mayúscula, ¿no? Este sería el caso para saber si es una letra o no. Entonces, si es letra, pues corresponde a ser una letra de la palabra actual. Si no es letra, entonces significa que he encontrado una nueva palabra. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahora? El método insertar. Puedo insertar, ¿no? Private void, puedo insertar. Y aquí recibo una palabra. Este sería el caso en el que yo ya he encontrado una palabra y, bueno, aquí después de esto tengo que decir que actual se vacíe. Y tengo que ver si puedo añadirlo a la lista. ¿Cómo? Si yo añado a la lista, significa de que no existía con anterioridad. Pero si ya existía, tengo que asegurarme de aumentar su frecuencia. Entonces, ¿qué digo? Bueno, en este caso lo vamos a hacer un poquito feo. For int i igual a 0. Mientras i sea menor a, aquí tengo que mandarle la lista. No es tipo T, es de dupla. Pals, ¿no? Palabras. Y acá, ya. En este caso voy a recorrer todas las palabras que ya haya encontrado, ¿no? Palabras, punto longitud y más. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Aquí me voy a importar, import ed.edl.asterisco. A ver, hasta ahí. Return res, allá. Esto que esté en false de momento para ver si compila. Ya. Entonces todo está compilando. ¿Qué es lo que tendría que hacer con este puedo insertar? Como ya les había dicho, acá ya hemos encontrado nosotros una palabra. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscar en mi lista de palabras a ver si existe. Si no existe, entonces lo añado. Si existe, entonces aumento su frecuencia. ¿Qué es lo que hago? Digo, aquí primero, un boolean encontró que sea igual false
Entonces voy a recorrer todos los elementos de mi lista siempre y cuando no haya llegado al final y no lo haya encontrado. ¿Qué tendría que hacer? Digo, voy a crearme acá una dupla de que sea palabras, punto, casi pongo get, acceder en la i. Entonces aquí estaría agarrando una solita, ¿no? Como mi intención es revisar de uno en uno, acá estaría revisando una. Pregunto, si de esta dupla que he encontrado, su palabra es igual a la palabra que me han pedido buscar, si es igual, entonces digo que lo he encontrado. Encontró true. Y a esta dupla, ¿no?, que he encontrado, le tendría que aumentar la frecuencia. Ahora me va a reñir. ¿Por qué? Porque no tengo esta aumentar frecuencia. Entonces, esta dupla, de alguna manera, cuando yo encuentre un repetido, tendría que poder aumentar su frecuencia. Y esto sería simplemente decirle frec más más, ¿no? Uy. Ya. Venimos acá, compilamos. Bueno, me sigue riñendo de esto. Ya, entonces hasta ahí todo me compila. Aunque no sería mejor recorrer todas las palabras. Acá. O sea, toda esta lista de palabras, ¿quieres recorrerla? Por si hay más de dos. Ya, no, el punto de crear esta clase dupla es de que me lo guarde. Y en el momento en el que yo lo haya encontrado, sería que tiene que aumentar su frecuencia, ¿no? Es como que decir, ¿dónde está acá? Acá encuentro esta palabra, ¿no? Que es palabra, ¿no? Casualmente. ¿Qué es lo que tendría que decir? Que palabra he encontrado una. Luego paso a la siguiente, que es hola, y digo que hola la he encontrado una vez. Luego paso a la siguiente, que es hola de nuevo. Entonces, hola ya existe. Tiene 1 de frecuencia. Pero como yo ya la he encontrado otra vez, tendría que aumentar y que su frecuencia sea 2. Eso es. Entonces, si recorro todas las palabras obligatoriamente, eh, no sé, ya no tendría sentido, ¿no? Porque el punto de que exista esto, sí, 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 de que exista esto es de que yo sepa cuánto era su frecuencia, ¿no? ¿Ok? Ya. Entonces, esto sería si es que lo encuentro, ¿no? Tendría que decir que aumente uno más. Si no lo he encontrado, si no han coincidido, pues sigo avanzando y sigo avanzando y sigo avanzando. Si al terminar este ciclo me doy cuenta que no lo he encontrado, entonces yo a mi lista de palabras le tendría que insertar una nueva dupla, que tenga esta palabra y que tenga el 1, ¿no? Para decir que es la primera vez que lo encuentro. Y listo. Ahora, ya. Entonces, acá nuestro ciclo ya estaría encontrando todos aquellos caracteres, digo, todas aquellas palabras, y viendo si las puede insertar o no. Al final de esto, ¿no? Al final de este ciclo, mi lista va a contener todas las palabras y su frecuencia. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Un int frecuencia acumulada, que es 0, realizar un segundo ciclo,
recorriendo todas las palabras, palabras.longitud, yendo de uno en uno, y diciendo que, bueno, a ver, voy a hacer paso por paso. Voy a revisar una dupla, palabras.acceder en la i, y que de esta dupla lo que me interesa es la frecuencia. Entonces yo le digo a mi frecuencia acumulada, le voy a sumar la frecuencia que guarda esta dupla, getFrecuencia. Y listo. Ahora lo voy a volver a separar. Total palabras, que va a ser igual a palabras.longitud. ¿Ok? Lo que me decía el enunciado es de que, ¿dónde está? Yo tengo que dividir la frecuencia acumulada entre el número de palabras. Y si esto sale mayor a 2, digo mayor a 1, significa que es significativo. Entonces, aquí primero que nada estamos trabajando con enteros. Así que hay que hacer una pequeña transformación. Double valor, por decir. Que sea igual a la división a nivel de doubles, ¿no? De la frecuencia acumulada, sobre la división a nivel de doubles de el total palabras. ¿Ok? Entonces, aquí es donde estaríamos sacando la respuesta. ¿Y qué es lo que tendría que decir? Que mi respuesta va a ser igual a si el valor es mayor o igual a 1. Listo. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, con este texto, por decirlo. Palabra hola, hola, palabra 1. Y vamos a ver qué cosa nos sale. A ver. Entonces, para este caso, vamos a decir que nuestras palabras negativas no vamos a tener. Negativas. ¿Ya? No voy a manejar palabras negativas simplemente para que veamos si está funcionando o no. Entonces, acá yo estoy detectando 1, 2, 3 palabras, ¿no? Ahí. Control Shift, Control Y, Control Y. Ahí está. Entonces, estoy detectando 3 palabras. La frecuencia, 3 palabras, ¿no? Y la frecuencia acumulada sería aquí que hay 2 de palabra, 2 de hola, 4 y 1, ¿no? Entonces sería 5. Esto obviamente es mayor o igual a 1, entonces diría que sí es significativo. A ver, entonces venimos acá. Quiero saber si el texto, palabra, palabra, hola, hola, 1, para un conjunto de palabras negativas vacío, que no vamos a manejar nada de momento, quiero saber si es significativo o no. Entonces me dice que sí es significativo. Bueno, de momento estaría, digamos, funcionando bien. ¿Con qué otra cosa podemos probar? A ver, si yo le pongo, es que acá no nos dan las palabras negativas completas. Esto es lo malo. A ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo acá. Por decir, y la cometa voló muy alto, ¿no? Por decir. Entonces vamos a manejar que este va a ser nuestro texto, que las palabras negativas van a ser y la muy. Vamos a ver si con eso sería o no significativo, ¿no? Las palabras
haciendo acá un análisis, serían cometa, que tiene una, voló, que tiene una, y alto, que tiene una. La cantidad de palabras sería 3. La frecuencia acumulada sería 3 también. Entonces 3 dividido entre 3 es 1, por lo tanto sí sería significativo. A ver, vamos a probar. Acá me copio el texto. Acá pongo y, la, ¿cuál era la otra? Muy. Entonces debería salirnos true. Aceptar. Me sale true. Ok, está correcto. ¿Y qué sucedería? A ver, si es que, por decir, en el ejemplo anterior le quito la palabra alto, ¿no? Por decir. Aceptamos. Me dice true. ¿Por qué? A ver. En ningún momento estoy controlando. Esto me he olvidado. Las negativas están de adorno, no las estoy controlando. Y entonces acá lo que yo tendría que decir es que si la palabra actual que he encontrado, no es negativa, no es negativa o es negativa. Y aquí tendría que controlar si actual es negativa con las palabras negativas y listo. Entonces acá me creo un método, private, boolean es negativa para una palabra dado un conjunto de palabras negativas. Entonces acá un boolean res, return res. Entonces for, de momento vamos a decir que es false, for int i igual a 0, mientras i sea menor a negativas.len y más. Entonces voy a revisar todas las palabras negativas que tengo con la finalidad de asegurarme que esta palabra que he encontrado no sea negativa. Así que digo, si la palabra que he encontrado es igual a negativas en la i, entonces lamentablemente es negativa. Por lo tanto, acá mi ciclo tiene que continuar revisando todas las palabras hasta el final o hasta que detecte que sí es negativa, ¿no? Bueno, esto lo voy a llamar un poquito para que se entienda, ¿no? Entonces, estaremos diciendo que de momento no es negativa y voy a revisar todas las palabras que estén acá en mi arreglo, siempre y cuando no haya llegado al final o no haya detectado que la palabra sea negativa, ¿no? Entonces, mientras esto siga siendo false. ¿Qué pasa? Para cada palabra que encuentre, la comparo. Si es que hay igualdad, entonces es negativa. Si no hay igualdad, pues sigo buscando a ver qué encuentro, ¿no? Compilamos y listo. A ver, para el caso anterior es significativa. Acá, este. Este no tendría que ser significativo, ¿no? A ver, me sigue dando true. A ver. Acá. Ahora acá un pequeño debugger y así para culminar con nuestro ejemplo. Ahí. Ya. A ver, entonces acá actual es i. La i no tendría que
insertarlo, está correcto. La, no tendría que insertarlo, está correcto. Cometa, sí tendría que insertarlo, bien. Voló, ¿no? Voló, acá se ve. Voló, sí tendría que insertarlo. Y bueno, muy no lo ha detectado, creo. A ver. Ah, no, es que sigue siendo, pues. Mm. ¿Dice mayor o igual a 1 o mayor a 1? Qué extraño, entonces todas serían significativas. Medio, o sea, esto ya es por la condición del ejercicio, ¿no? O sea, nos dice si el promedio de las frecuencias es mayor o igual a 1, para mí que tendría que ser que sea mayor. ¿Por qué? Porque, o sea, si encuentras todas las palabras una vez, siempre van a ser igual. Siempre va a ser igual. A ver, si yo le quito esto, si yo le quito esto, tendría que dar false. Hop, hop, hop. Acá, acá. Ahí está, ¿ven? Entonces sí da false si es que lo consideramos como mayor a 1. Bien, bueno, esto es cosa del enunciado un poco extraño. No me había percatado de esto yo tampoco, pero todo el análisis que hemos hecho está correcto. Esto también importante si lo analizan, si se lo guardan. ¿Por qué? Porque es la forma de analizar todas las palabras de un texto, por más de que tenga caracteres distintos. Entonces, a ver, acá van a ver. Si yo trato de analizar, por decir, eh, hola, mundo, me tendría que detectar el hola, pero sin la coma. Entonces acá, como ven, me sale hola, sin la coma, un espacio vacío que pues no tiene nada que ver. Y el mundo, bueno, el mundo no lo ha detectado, no sé por qué. A la última letra no la estoy chequeando. Ya, bueno, eso es el análisis. El, Nuestro ciclo está funcionando, nuestra comparativa con para saber si insertar o no insertar está funcionando, para saber si es negativa o no está funcionando. Esto es la condición del ejercicio, es un poco extraño, pero bueno, o sea, nosotros nos hemos abocado a lo que dice el enunciado, que es mayor o igual, y pues si es así, todas deberían dar true, ¿no? Es medio extraño. Eso sería todo por nuestra clase de hoy. No sé si tienen alguna duda o comentario. ¿Qué hacer? Voy a ir parando la grabación por acá.